bienvenidos a Oasis Talks y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Carlos Rincón. Bienvenido. Y nuestro host David Ferro. Sí, we're matching. Ay, ¿es verdad? Bueno, Así. ustedes ya saben cómo funciona esto, pero para los que no, tendremos un QR code. Si escanean ese QR code, pueden hacer preguntas. Por eso yo tengo este iPad, no es porque esté trabajando, prometo que no. Es porque yo aquí estoy recibiendo las preguntitas, las dudas que tengan, los chismes que quieran saber de Carlitos, pueden irlas haciendo a ese QR. Bueno, sin más que agregar, entonces empecemos por el principio. Yeah, man. So, tu nombre, de dónde eres y qué haces aquí en Miami. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, soy Carlos Rincón, tengo 34 años y soy de Venezuela, especialmente de Maracaibo. Nací allá. Nací allá y vivo aquí desde el 2012. Ok. Y entonces, eres un niño, creces en Maracaibo. Yo no tengo ni idea. Yo siempre me confundo, no sé qué es. ¿Maracaibo es de Maracay? No. Es otro lugar, ¿no? No, Bueno, es una ciudad diferente a Maracay. Se llama muy similar, por eso sí. siempre me confundo. Maracay, Maracay, Maracaibo. Maracay, y Maracaibo. Sí, está difícil. Pero bueno, entonces creciste en Maracaibo. Sí. ¿Todo bien? ¿Toda tu vida, tu adolescencia también en Maracaibo? Sí, mi adolescencia, sí. Ok. Pues básicamente viví con mi mamá y mi papá hasta los 5 años, porque son de padres divorciados. A los 4 años mi papá empezó a tener problemas con mi mamá y se separaron. O sea, él se fue y él ya no regresó. Sí, O sea, a los 5 ya... Chao. Chao. Pero Ok. hasta los 5 tienes buenos recuerdos con Sí, los dos. yo tengo buenos recuerdos como de los 3 hasta las 5. Bueno, yo no sé qué recuerdos tendrás, porque yo de los 3 años yo no me Pues, acuerdo nada. bueno, o sea, en mi caso como, pues, fue mucho maltrato con mi mamá, entonces O sea, como no que memorias bonitas. no eran memorias bonitas, o sea, eran episodios que eran Eso de sí uno se estrés. acuerda, del trauma. Sí, claro. Entonces, sí, claro, eran problemas y situaciones que marcaron mi vida en ese tiempo. Wow. Ok. Y entonces a los 5 años ya baila, divorcio. ¿Y, Sí. con quién, y a quién Bueno, escogiste? No, mi mamá, me quedé con mi mamá y mi papá se fue. Oh. Y mi mamá en ese tiempo tenía que 23 años, sí, por ahí. Chiquita. Como 23 años, sí. Wow. Sí, yo tenía 4, ya iba para 5. Los dos eran jóvenes, Sí. tanto tu papá Sí, mi como papá tú. era como 3 o 4 años mayor que ella. Sí. Sí, 2 pelados con un pelado de Sí. 5 años y ya... Sí, mi mamá me tuvo a los 19 años. Ok, Sí. ok. Y entonces se divorcian, tú te quedas con tu mamá Yo me quedo con mi mamá. y ya ahí creciste el resto solo con tu... ¿Te quedaste con tu ella, mamá? Sí. Sí, porque ella básicamente se dedicó, fue a trabajar y pues yo era un niño y ella era una persona joven y las decisiones que tomó fue como dejarme solo. Usted se queda aquí y me dejaba una lista de cosas que habían que hacer siendo un niño. Hágase la comida, caliéntela, cierre la puerta hasta ahora, haga esto hasta que yo llegue. Llegaba todos los días a 8 de la noche, 9 de la noche. Camellando, trabajando. Sí. Ujú. Y tú eras el hombre de la casa entonces. Sí. Entonces, pero ibas al colegio. Iba al colegio, claro. ¿Ibas al colegio caminando o en bus? Caminando. Entonces, ya después, obviamente Pero a los 6 años. No, a los 5 años, obviamente yo tenía un transporte que ella me puso, pero me dejaba en la esquina y me recogían y me traían al mediodía o en la tarde. Ok. Ya después, como 7, 8 años. Entonces, ¿Solo en la casa todo el día? Sí. Después ella y me encerraban. O sea, me encerraban porque yo era un niño que no me fuera a salir dentro de todo Imagínate eso. un niño de 7 años solo Sí. en una casa. O sea, yo ahorita pienso que hubiese pasado si yo pequeño, alguna cosa pasa en la casa, se quema o algo, y me hubiera quedado encerrado ahí. Porque ya echaba llave Sí. desde afuera. Sí, con candado. Una cárcel. Sí. Sí, Oh literalmente. my God. Sí. Lo que pasa es que en ese momento yo pienso que, pensando como ella, ¿no? Para el beneficio de la duda, yo haría lo mismo. Porque yo prefiero correr el riesgo que mi pelado, si algo llega a pasar, llegan los bomberos y tumban esa puerta,
pero que tú ya llegas a salir y te pierdas y no te vuelve a ver, eso es más peligroso porque un peladito de 7, 8 años sale. O sea, le da por salir, entonces, wow. Y Sí, entonces, y ya 2 años después, ella ya me enseñó a coger el bus y a ir a la escuela solo. ¿y ahí Entonces, qué edad tenías? tenía como 7, 8. Oh my God. Entonces ella me daba el dinero y me decía, bueno, con esto desayuna, con esto Ah, coge pero el no, bus. pero no una ruta del bus, un bus de verdad. Sí, o sea, Oh me my tocaba God. caminar a cierta distancia, como de aquí a la salida, y esperar el bus que pasara, y luego el mediodía me dejaba ahí y caminar a la casa. Bro, qué locura eso, man. Sí. Yo no sé cómo es Maracaibo de seguro, pero un peladito de 8 años en un bus así con gente adulta, tú le llegabas aquí a la gente, bro. Chiquito, era un niño, chiquito, man. Wow, Sí. ok. El público quiere saber algo Ok. que es muy importante para todo el mundo. Ujú. Hay como 5 preguntas. Ush. ¿Por qué te llaman B1? Bueno, eso me lo pusieron acá en la iglesia, porque pues cuando yo llegué estaba fit y iba al gym, pues alzaba a cierto peso, entonces me pusieron un dibujo allá en la entrada en un U-Haul que era un más así y pusieron el Big One. Por eso me dicen así. B1 de Big One. Sí, De grande, exacto. de grande hombre. Sí, correcto. Big The Big One. One. Big, Sí, big no, B1. got hay gente that. que me dice el B1, pero es Big One. El que me lo puso original era el No, Big pero One. lo traducen. No, ¿Ah? qué bobo. No. Bueno, y entonces, hay otra pregunta Sí, buena. ¿no? Ok. Ok. Entonces, creces básicamente solo con tu madre, papás Ujú. divorciados, obviamente tienes ese trauma, también tienes el trauma de maltrato, ejemplo de maltrato en tu hogar, sigues creciendo y llegas a tu adolescencia. ¿Y cómo fue tu adolescencia? Porque ahí ya las cosas me imagino que cambiaron. Sí, lo que pasa es que ya la situación en dinero se puso más difícil para ella. Y entonces ella me dijo, bueno, toca buscar otra entrada, toca buscar hacer otra cosa más. Y entonces yo salía después de la escuela a vender cositas, no sé, vendía, A tratar de ayudarla. sí, lo que yo pudiera conseguir lo traía y eso servía. Pero antes de llegar a la adolescencia, Ujú. porque ya tú hablaste más o menos de cómo era afuera de la casa, Sí. la vida. En la casa, ¿qué vivías Pues, sin un papá? ¿Cómo era la vida sin Ok, un papá? los primeros años cuando mi papá se fue, ella se dedicó mucho, fue a trabajar. Pero ya después ella empezó como a relajarse en su vida y se empezó a sentir sola y empezó a tener personas. Entonces, una persona, otra persona y así. Y en todos esos años fueron mucha gente que pasó en mi casa. Entonces, Oh. yo siendo un niño, venían personas que no eran de mi agrado, no era para mí. O sea, un niño de 9 años que piensa es porque mi papá me abandonó, mi mamá está tratando de salir adelante y ponen otro man aquí random que no va a ser mi papá. Y además no era el mismo man, sino No era el mismo man. hombres Sí, eran diferentes. personas diferentes, claro. Claro, entonces ella camellando, tratando de buscar amor. Dentro de en todo los eso, ella hombres. tratando de arreglar su vida, viene Wow. un man, te dice, bueno, ven, yo me encargo de ti, pero no me gusta tu hijo, después a mi hijo no le gusta el man, y eso era un conflicto entre tres. Oh, ¿Y tú my recuerdas qué sentías Sí. como niño que había Claro, en tu yo sentía, corazoncito yo me de acuerdo niño? que yo sentía mucha rabia. O sea, yo cada vez que llegaba a esa persona en las noches, yo no podía ya más dormir. Yo pasaba mucha rabia. Yo me daba hasta golpe a mí mismo de la rabia que me daba. ¿Y por qué te daba rabia? Porque es que eran personas que no me gustaban y yo sentía como que ella no podía estar con alguien más. O sea, ya lo habían hecho mal, intentó hacerlo con una persona bien y después fue una, otra y era como algo que no era en serio. Que yo ya siendo pequeño lo veía mal. ¿Y tú también crees que desarrollaste alguna sobreprotección por tu mamá, por Claro, lo que viste sí. con tu papá? Sí, porque yo literalmente me empecé a creer el hombre de la casa siendo un niño, pero dentro de todo eso yo la controlaba a ella. O sea, yo no quería que ella tuviera con nadie, que viviera una vida Claro, la sola. celabas, Claro, obvio. sí, sí. Y Sí. imagínate la frustración que tiene y la impotencia que tiene que sentir un niño para de verdad sentir tanta ira que tiene que pegarse a sí mismo para liberar esa ira. O sea, jodido. Y entonces, pero entonces ya, o sea, viendo el tamaño de tus músculos cuando ya tienes 13 años, me imagino que ya las cosas eran diferentes porque ya eran 2 hombres en una casa. Sí, sí, ¿Qué pero, pasó ahí? pero antes de eso empezó a haber cosas porque, pues, yo ahorita ya acordándome, habían momentos
ya yo me acuerdo, tú me preguntas que por qué, qué sentía yo y por qué me sentía así. Ahora yo acordándome es que habían momentos donde yo sabía que había sexo en mi casa y yo escuchaba y eso es lo que me molestaba a mí. Claro, entonces el trauma se triplica porque entonces tú... Sí, era una eso es impotencia, traumatizante. sí, era una impotencia, era una rabia que era horrible. ¿Y tú entendías qué era lo que estaba pasando? Sí, porque ya estábamos hablando cuando yo tenía 10 años, pero cuando yo tenía 7 años, mi mamá tiene un hermano y él me enseñó a mí la pornografía. Y entonces él me dijo, ven, mira, esto existe, yo hago esto y Sercul es esto. Wow, Entonces, brother. claro, 7 años, ya a los 10 años yo sabía eso. O sea, él te enseñó que era cool, dijiste. Sí, o sea, él me dijo como que esto es lo que hace la gente, o sea, esto es normal. Sí, a los 7 Sí. años que no Él, debería pasar. él tenía en ese tiempo, si mi mamá tenía 24, él tenía que 18 años, algo así. Lo que a mí me han enseñado mis papás es que eso lo hacen para tratar de que el peladito le gusten las mujeres y asegurarse que le gusten las mujeres. Es algo muy machista en los hombres, en la cultura de hombre, que de pronto es como que, para enseñarle que así son las cosas, el pelado no tiene papá, no le van a enseñar, yo me encargo de tomar eso. Pero imagínate la forma de hacerlo. De pronto la intención era buena, ¿sí me entiendes? O sea, digamos que sí, que su intención era buena. Pero imagínate el trauma tan berraco de un niño de 7 años ver eso y entender y empaparse de todo eso y después ya comprender que eso está pasando en tu hogar y tú no puedes hacer nada al respecto. Y con el trauma de sobreprotección de tu mamá. O sea, estamos poniendo como que una montaña tras otra encima de un niño y una carga y un peso tan tremendo encima de ti. Entonces la ira me imagino que se fue acumulando. Sí. Y pues también cargaba con el peso y la rabia de que mi papá se había ido. O sea, eran muchas cosas juntas. El abandono. Sí, y como que me tocaba salir a trabajar o hacer ciertas cosas. Y decía, ¿por qué? Los otros niños jugando y yo tenía que cumplir horarios o hacer otras cosas en otro lugar. O sea, que tú nunca fuiste ese niño que jugaba, que estaba, no tuviste ese tipo de infancia, entonces. Como hasta los 10 años, sí, hasta que ya después empecé como que a trabajar y era escuela, a trabajar y ¿Y pues qué trabajabas a los 10 años? vendía CD, vendía lo que fuera, cosas, Wow. sí. En la calle. En la calle, ajá. Ok. Sí, yo salía a vender CD, un señor tenía un lugar y él tenía el stock y entonces él me lo daba y yo vendía y traía el producido y me da la mitad. Sí. ¿Y cuál fue el momento en el que, porque tú dijiste que hubo un momento en el que ya, o te pregunto, ya de ver esa inestabilidad en tu casa, ¿cómo terminó eso? A los 10, ¿no? 10, Sí, eso 11, fue a los 12. 10, pero eso siguieron pasando lo de las personas. Obviamente yo hablaba con mi mamá en un momento y le decía, mami, yo no quiero esas personas acá, nosotros podemos solos, hagámoslo. Y pues ella también quería hacer su vida. Y pues yo era dentro de mi dolor, era egoísta con él, le decía, no, aquí no puede venir nadie. Pero ya hubo un momento en que entró una persona a la casa ya yo no pude. Y entonces yo tuve la oportunidad de irme y me fui a vivir en casa de una tía y me fui a mi casa. Y como mi tía me protegió, no me dejaron volver. Entonces yo me quedé allí y ya yo no volví nunca ¿Qué más edad a mi tenías casa. ahí? Tenía 12. A los 12. Sí, 12 años Oh tenía. my God. Ya decidiste que no querías estar más en tu casa. No quería y estar fuiste más para ahí. donde tu tía. Exacto. Y entonces, Bueno, ya de ahí empecé ese año, cuando cumplí 13, fui a la escuela, pero estaba ya, como estaba por mi cuenta, a pesar de que me quería ir, ese año yo lo perdí. O sea, yo no estudié y perdí el año. Entonces ya al final me tocó el siguiente año volver a repetir el año de la escuela y entonces comencé a estudiar de tarde y trabajaba de mañana. Porque ya me tocó pagar la escuela, porque ya todo el mundo me dijo, bueno, te quedó el año por no hacer la tarea, por no hacer las cosas, y entonces ahora te toca resolver si quieres estudiar o te vas a ir a trabajar. Pero dentro de mi locura, siendo un niño, yo dije, pues yo quiero estudiar también. Y entonces pude pagar la escuela para ir a la ¿A escuela. los cuántos años? Tenía ya ahí 13. pero en Maracaibo no hay escuela gratis. Sí, pero yo estudiaba en una escuela normal, cerca de mi casa. Y tenías que pagar para ir Sí, a estudiar. ujú. Oh, wow. Sí. Entonces tú te pagaste a los 14 años tu propio colegio. Algunos meses, sí. Pero es Wow. que las escuelas gratis
en Venezuela no son como las escuelas no son- gratis no. aquí en Miami. Las escuelas gratis son, las cosas que se ven son Sí, allá muy heavy. difíciles. Sí. O sea, es Allá como toca como el estrato más bajo va a esas escuelas. O sea, allá en la escuela pueden llevar navaja y toca estar con ellos o no ir. Entonces pasa mucho eso, como que es muy debajo. Muy bajo recurso Ujú. sin la escuela gratis, pero el gobierno sí la tiene. Sí, sí existe Ok. la escuela gratis. Y entonces, Sí. ¿qué? ¿Cómo es? Cuéntame Pues, ya- tus años de... Me interesa mucho todo este trauma de pequeño y todo lo que viviste, que fue una locura, que no... Yo no sé aquí cuántos salieron de su casa a los 12 años, pero a esa edad tú comienzas a entrar en tus teenage years, o sea, en tus años de teenager, 13, 14, 15, donde ya te comienzas a convertir en hombre de verdad. ¿Cuándo comenzó a resalir y a sobresalir toda esa cosa de tu de tu niñez? Bueno, imagínense un man de 14 años, sin papá, sin control ni nada, ¿qué puede hacer uno? Y yo me la O pasaba, sea, tú no tenías ninguna autoridad que te no dijera no a tenía, nada. no, Entonces es lo que se te da la lo gana que desde yo los 12 quisiera, años. sí. Antes de Wow. llegar ahí tenemos varias Ajá, preguntas. sí. Voy a Dale. hacer una pausa. ¿Sentías rencor porque tu mamá eligió estar con hombres por encima de escuchar lo que tú como hijo le trataste de expresar? Cuando me fui, no. Al principio sí. Cuando yo le hablaba con ella, le decía, mamá, yo no quiero personas acá o esta persona no me gusta. Es que eran personas random, o sea, eran personas muy... Pero cuando ya me fui, no, porque fue como que, bueno, no, o sea, no estás eligiendo tu hijo, pues yo me voy. Y ya me dediqué ahora a lo que te voy a contar. Empecé ya a tener libertad. Espera, ¿no hay más preguntas? ¿Tu papá en Ajá. ese entonces no tenía contacto contigo? No, porque bueno, cuando él se fue a los 5, él regresó cuando yo tenía como 9 años y tuvimos como un reencuentro en un McDonald's algo pequeño y era literalmente dos desconocidos. Y era como que pasó el tiempo y yo no te conozco, él no me conoce y pues, comimos una hamburguesa y él se fue. Eso fue todo lo que ¿En pasó. serio? Sí. Y después, Una eso fue frescolita y chao. 9 años. Y después de eso, cuando yo tenía 11 años, él ya regresó y tenía un hijo. Entonces ya ahí fue como que la adaptación de, bueno, tiene un hijo, él estaba tratando como de arreglar su situación porque ya él se había como casado con otra persona y quería empezar a hacer las cosas bien, entonces empezó como a tratar de solucionar eso, pero no funcionó. Ya quebró, vete Sí. con tu hijo, no jodas. Sí, él tenía una esposa y él tuvo un hijo No, y... pobrecito, o sea, el man... O sea, pobrecito, o sea, el man estaba tratando de reconectar, pero ya eso es muy complicado, bro. Sí, no, es que ya el daño estaba muy avanzado. Obvio. Ya, Y era un jovencito también. Sí, le Sí. da otro pelado, pobrecito. Sí. sí. Entonces, bueno, 13 años, 14 años, yo empecé a experimentar, ya con el daño sexual que yo tenía, empecé a experimentar ya, tengo novia, bueno, mi primera relación sexual fue a los 11 años. Wow. Entonces empecé yo a experimentar esa libertad de, puedo meter en la casa a quien quiera, hago lo que quiera, nadie me dice nada, y empecé a vivir así. Desde los Una, 12 años otra, así sin nada. sí. Wow. Y me empecé a volver un especialista mujeriego. sí, en buscar niñas y empezar a... Y eso fue por casi toda mi adolescencia. Wow. O sea, mi especialidad fue esa en ese tiempo. Y cuéntame de las influencias en tu colegio, o sea, yo creo que el sueño de todo adolescente es no tener nadie que le diga nada, ¿no? Uno en su bobada de adolescente, uno lo que sueña es, yo quiero hacer lo que quiera, y tú lo tenías, eras como, o sea, el sueño de todos los demás. Tus amigos, tú eras el niño más malo, me imagino, de tu clase. Sí, pero yo no era una persona que andaba como en grupo, porque como ya yo estaba acostumbrado a andar solo, entonces ya yo me empecé fue a hacer mi movida solo. Entonces, Pero ¿qué tipo cómo eras tú en el colegio? pues era flojo para estudiar, me gustaba siempre buscar quién me hacía la tarea, dañar las cosas, mamar gallo, o sea, molestar, no entraba a clase, O sea, eras una caspita en sí, el una colegio. caspita. Ok, pero ¿y tenía amigos ahí o no? Sí, tenía compañeros de clase, o sea, después de clase... Pero no eran panas. No éramos. ¿Tú prefieres lone wolf, solito? Sí, Oh, ok. sí, yo interesante. estuve como
pues salía y me ponía a hacer lo mío. Pero me da mucha curiosidad Ujú. porque yo me imaginaría que un pelado que toda la vida ha estado solo, él y la mamá, y manes random en la vida, primos que no sirvían para nada, me imaginaría yo que tratarías de buscar la amistad y la cercanía con un grupo de personas, por lo menos de tu edad del colegio. Eso pasó, como- pero fue más adelante. Ah, Entonces, mi plan era siempre, bueno, yo empecé a experimentar un problema sexual muy fuerte. Y entonces, como yo empecé a tener sexo a temprana edad, eso se me empezó a dar. Y yo empecé a buscarlo, y mi mente estaba siempre en eso. Buscar qué oportunidad o qué situación. todo poder era hacer. en base de Sí, esa vaina. Sí, Todo el día, todo, toda hora. todo. Y a qué edad se puede, digamos, que ir de fiesta en Maracaibo? No, a cualquiera, porque ahí hacen ID fake. 15 años, 16 años no puede ir al club. De adultos. Entra con ID falso. Oh my God. ¿Y Sí. tú te estabas en eso a esa edad? No. Ok. No, porque hasta todavía a esa edad yo estaba como que solo. Todavía Sí, no. sí tenía amigos, o sea, tenía conocidos, Pero amigos. te gustaba estar solo. Sí, porque Wow. como yo vivía solo, o sea, con mi tía, y mi tía era mayor, entonces yo tenía la oportunidad de meter niñas en la casa y dormir ahí. Es que tu adolescencia era muy rara porque en tu mente tú ya te creías un adulto. Sí, correcto. Por dos razones, porque te tocaba ayudar y ayudabas. O sea, no era como que dabas un poquito, ¿verdad? O sea, y la parte de la sexualidad que también te hacía pensar Eso que fue eras más. adulto. Eso fue más porque yo me sentía ya superior a los pelados que no habían experimentado eso. Oh, tú no te podías relacionar con ellos porque los veas como unos bobos. Sí. Habían también caspitas, Pero no tan caspa como sí, tú. no, exacto. Era como que no tan nos llevábamos bien avanzados. porque él era así, yo era así. No tan avanzados como tú, digamos. Ujú, sí. Y entonces buscabas, digamos que en esa edad era todo siempre en las mujeres. Querías Sí. encontrar esa afección, ese amor, Sí. me imagino, en las mujeres y pensabas que el sexo te iba a dar esa afección. Y me gustaba tener varias en cada escuela o en cada barrio así que yo iba Al tiempo. al tiempo. Y en ese entonces no había teléfono, sí. Celular. Había texto, Texto. sí. Todavía no había Y entrado en la ninguna web. te quería ver el texto. No. Con los números. No, Tin, no. tin, 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 tres No, números no. para darle una letra. No, ¿No? no. Eso no era Blackberry. algo como que no te celaban como que. "Hey". No, a esa edad no, porque a esa edad que o pasaba un tiempo y ya, o si no, estaba con una persona y tenía novio y la engañaba conmigo, cosas así. A mí me hace pensar porque uno lo ve como mujer también desde el otro lado. ¿Cuántas veces uno como niña de pronto tuvo antes del Señor, claro, ¿no? Y en la adolescencia sobre todo, tuvo ese tipo de desilusión de siempre está ese primer amor, esa primera ilusión y termina siendo un niño. En ese momento uno lo ve como un hombre que te rompe el corazón. Y es muy loco verlo desde el otro lado, que es del lado de que no es que sea el niño malo, no es que sea que él quería, sino que desde los 7 años se le fue abierto ese mundo. O sea, tú dices de la perspectiva de la mujer. Claro, porque O sea, las mujeres las niñas con las que les estaba les rompió el corazón a todas. Mm. Y esa niña pudimos ser muchas de las que estábamos acá en la adolescencia. Entonces es ver como que desde el otro punto de vista, no era que él era así porque sea malo y él quería romper el corazón de las mujeres, era que ese mundo se le fue abierto desde muy chiquito y no era que él fuera malo, era que él tenía dolor y digamos que la sexualidad ahorita nos reímos y todo, pero tú en ese momento de tu vida estabas desde ya experimentando dolor y lo que hacías era como una especie de escape momentáneo. Digamos Sí. que era como una droga. Y nunca Exacto. metiste droga. A esa edad. Más adelante, no fue esa edad, fue más O sea, grande. todo tu release de todo el trama era el sexo. Es el sexo. Ujú. Eras adicto al No sexo. tomaba nada, no me gustaba nada de eso. Era simplemente meterme por ahí. Y desarrollar tácticas para... Sí, porque yo lo que hacía era que, como yo era una persona que no vivía con sus papás, entonces la gente de buena familia, yo siempre he sido que ayudo y me meto, entonces los papás de esas niñas me veían bien. Entonces me abrían la puerta de esa casa y yo terminaba enredado ahí. Wow. Sí. Entonces yo me metía siempre a casas y sobre todo niñas que son de buenos papás, que la cuidan
pero entra un man como yo y se acabó la inocencia ahí. ¿Y qué sentías? Porque aquí hay una variedad de edades y de experiencias y de vidas. ¿Qué sentías tú para cualquier jovencita que tenga alguna duda de si está perdiendo algo? ¿Qué sentías tú hacia esas niñas después de tener sexo con ellas? No, hombre, nada. Sí, Next. sí, era como que a mí no me importa la vida de nadie. Ni Pero que sentías asco, sentías... obviamente el acto sexual, cuando uno lo hace en desorden, bueno, como no debe ser, por ejemplo, a mí no hubo ni una sola vez que yo dijera qué rico, qué bueno, que esto, sino siempre me sentí mal, porque en el fondo yo tenía una intención mala. Y yo sabía que podía estar acostándome con una persona que ni siquiera me gustaba, simplemente por como cumplir digamos, mi meta. ¿Y había alguna conciencia por enfermedades, No. por... No, pero sí, como dije, si no me importaba ni mi propia vida, o sea, cualquier cosa que pasara era como que... Y normalmente uno debería tener miedo, si lo hace mal, de tener un bebé o alguna cosa así. ¿Verdad? Y yo ni en eso pensaba, decía, "Ah, sin bebé, no es buena familia, ahí quedará". Wow. Claro, ¿qué ejemplo tenía yo? Un bebé y eso es así, Chao. no que resuelvan ellos. Claro. Wow, Sí. qué locura eso. man. Imagina el punto de sentirte que, o sea, ni tu propia vida te importa, es un man peligroso. No, no te importaba O a sea, nadie. A ese nada, punto no te nada. importaba nada. Ni Bueno, yo mismo. y entonces cuéntame ya, cuando ya adelantemos como a los 18. Pues 18 años, mi sueño siempre fue venir aquí. Entonces yo empecé a trabajar y a reunir dinero porque quería venirme acá. Entonces yo fui, obviamente, me tocaba con mi mamá ir a la cita de la visa porque solo uno no puede. Entonces fui 2 veces y me dieron la visa. Y cuando cumplí 18 años, ya fui una vez y ahí me la dieron. Oh. Y entonces ya ahí, casi cumpliendo 19 años, vine aquí. Wow. Sí. Bueno, entonces llegas pelado, 19 Llego añitos. pelado ya y pelado. vivido, vivido ya 5 vidas de 5 adolescentes combinados. Y llegas aquí a Miami, llegaste. Oh my God. Aquí, llegué aquí, sí. Llegas a Miami. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues aquí vivía el mejor amigo de mi papá, que en Ok. ese tiempo fue como un tío. Y entonces él me abrió las puertas en su casa y me quedé ahí. Y lo mismo, comencé a trabajar y la misma era buscar aquí, a ver con quién me acostaba, con ¿Seguiste quién. en la misma? La misma, lo mismo. Oh my God. Sí. Yo creo que aquí fue peor, porque aquí yo empecé a experimentar cosas con gente que, o sea, yo nunca había salido de ningún lado y yo salí de Venezuela, de mi ciudad y me pusieron aquí, Wow. en una cosa donde está todo el mundo, En de la todo boca el del mundo. lobo. Sí, yo me vine aquí y yo empecé a experimentar cosas con personas ya a otros niveles. Obvio, porque aquí también hay su buen Eran- cantidad de psicópatas también. Eran como que gente de toda nacionalidad, de cosas Imagínate. diferentes, sí. Y durante todo este tiempo has hablado mucho del acto como tal, pero también eso que se te introdujo, la pornografía, la masturbación, todo eso también Claro. seguía ser Sí, parte de la es que eso, adicción. claro, eso fue siempre, o sea, digamos que yo a los 7 años descubrí eso y ahí yo empecé a masturbación, luego ya cuando probé el sexo, fue el sexo y masturbación, más pornografía y todo eso, y así, sin parar, por años, nunca paré. Claro, imagínate, ¿a cuenta de qué? Entonces llegas aquí a los Estados Unidos y cuando ya ves que es un shock cultural tremendo, ¿ya comenzaste a tratar de andar en manada o tampoco? No, igualito andaba solo. Lone Wolf. Sí, long walk. Wow. Trabajar a la casa Sí, y mujer. ajá, Trabajar a la casa sí, y mujer. Ajá. Sí. Ok. Siempre fue el mismo patrón que yo tenía. Era el mismo. Y estando aquí en Miami, aparte de la locura que ya de por sí, el riesgo, todos los riesgos que conlleva las relaciones sexuales desordenadas, ¿qué otra cosa loca te encontraste aquí en Miami? ¿Qué hobbies? A mí siempre me gustaban las motos, ¿sí? Ya no estabas tan vaciado. Ahí, no, ahí yo estaba ya más o menos acomodadito. Entonces, pues, ya eso fue ya 23 años. Claro, porque tu ética de trabajo, cuando uno trabaja desde los 7 años, el camello no es un problema para uno y el trabajo no es un problema, o sea, tú podías trabajar sin problema y sudar y darle y me imagino que te levantaste relativamente rápido acá. Fue como 3, 4 años, pues. Eso rápido. Sí, pues, no es que tenía... Sí, pero como una estabas- persona normal, pero sí, estabas trabajaba. Yo salía a trabajar, eso
O sea, llegando acá, de una vez, como a los 2 días, yo empecé a trabajar. Me metí en un lugar ahí, empecé a ayudar a un man a pintar y por ahí me fui y empecé. Aquí hay una pregunta. Sí, ¿Alguna vez llegaste a enamorarte o te rompieron a ti el corazón? sí, Mm. sí. Pero es que eso es ya la parte donde yo tuve el quebrantamiento Más adelante. cuando yo llegué aquí. Entonces cuéntame lo que Valerie dijo de lo de las motos, ¿eso cómo fue? Bueno, yo empecé, obviamente, ya cuando empecé a subir de nivel en buscando mujeres, entonces yo dije, yo consigo una moto aquí y yo voy a empezar a buscar otro tipo de personas. Entonces empecé a Oh my God, salir, este man. empecé a salir, Dios empecé mío. a conocer ya hay gente y entonces ya me empecé a meter en otros tipos de sitios aquí, más feo, más pesado. Porque ya lo de las motos son también gangas, ¿verdad? Sí, lo de la moto es un ambiente pesado, Ah, ¿sí? de drogas, de... ¿Pero qué tipo de moto? ¿Como de Harley? No, de carrera, moto, Ninjas. sí. ¿O Sí, Kawasaki? racing, sí. Yamaha. Sí, ajá. Oh, Yo también me wow. estaba imaginando como Harley. No. Pero Con la no, chaqueta de cuero roja. no, era moto racing. Sí, moto de carrera. Sí, de carrera. las que Sí, uno- la que tú las- montas a alguien atrás y La sí. que uno va en el trompo aquí. Esa. Ujú. Ah, Ok, wow. Y Willis, hijo, Sí. molestando con eso. Sí. Ajá. Wow. Loco. ¿Y nunca te accidentaste? Sí, me caí Porque una dicen vez. que todo el que tiene una moto ninja, todo tiene accidente. Sí, una vez me caí, se me atravesó un carro y o sea, el cruzó y no me vio. Y yo cuando iba a pasar la luz en mi luz, el man cruzó y me lo llevé. Te llevaste al man en la moto. Sí. Y pum, saliste Sí, me volando. fui del otro lado, ajá. Sí, eso, Papi, y rompiste el piso. no, ahí fue donde ya me quité de la moto, pero ya yo estaba acá. Yo estaba aquí, Imagínate ese man en una moto. My God. ya yo estaba acá cuando eso me pasó. En la Carlitos, iglesia. y tú nunca, en esa época de tu vida, tú no temías por tu vida, como que tú, No. a ti No. no le tenías miedo a la muerte. Yo No, pienso porque- que toda persona que tiene una moto de esas, la verdad, está buscando la muerte. Lo que pasa es que hay un dicho cuando tú tienes moto y es entre la gente que tiene moto, que eso es una adrenalina y una sensación que no te la puede causar nada ni la droga. Y en ese momento para mí era eso, o sea, Era tu droga. sí, La adrenalina, sí, literalmente. sí. O sea, eres un adrenaline. Era salir a morirse, o sea, salir a poner la moto al top. Y ahí todavía no hacías drogas. Sí, ahí yo consumía marihuana. Ujú. Ok. Sí. Wow. ¿Y qué se siente manejar moto? No manejaba, no como- manejaba la moto. Ah. Era como Era sí, responsable. no, Sí. Sí, nunca- simplemente me estrello con carros, salgo volando, pero soy responsable. fumo nunca, antes de manejar. nunca experimenté eso. O sea, manejar la moto así, no. No, es que Pero sí, en otros lo momentos. que pasa es que cuando tú manejas moto, si tú no estás con todos tus sentidos alertas, en cualquier momento Yo te creo que mueres. sí. Porque toca estar. Sí, no es igual que un carro. Wow, qué locura. Yo he escuchado Y es vainas muy locas, vulnerable, muy o sea, locas. sí. Pero ¿y tú tenías amigos que andaban Sí, que se sí. murieron? Sí. Ujú. O sea, tú Sí. eras uno de los que uno ve en la Okeechobee cuando uno Sí. va pasando por las noches, Sí. esas como 100 motos Bueno, ahí de hecho, reunidas. habían de ese grupo, que estaba la persona con la que yo llegué aquí, habían 2 personas. Una quedó como paralítico Oh. y el otro se murió. Y eran tus panas de moto. Sí, tus eran compañeros del de grupo. andar. Sí, Oh my God, brother. Qué locura. Pudiste haber sido tú en cualquier momento. pude haber sido yo. Y todo este tiempo estás viviendo con el amigo de tu papá. No, ya yo me había mudado. Ya yo estaba Ok. viviendo solo en ese momento. Yo me mudé a un Efficiency yo solo. Ya después. Oye, ¿y qué se siente tener, digamos que, porque yo pienso que todos los hombres en el mundo, ¿verdad? Tienen la misma meta que tú, porque yo me acuerdo cuando yo estaba, iba al gimnasio con gente que pues obviamente era del mundo que estaba tratando de ganarme para Dios, el tema siempre eran las mujeres. Entonces, pero el tema son las mujeres y ir a tomar el fin de semana para poder relajarse, para poder soltarse, para poder ir a hablarle a una mujer y poder pues llevársela a la casa, ¿no? Ese es como que el goal de todo weekend, de toda persona que vive en Miami, ¿verdad? Ir al club, soltarse con unos drinks, ser más chistosín, ser más relajado
Pero la facilidad con la que tú tenías para acoger mujeres, todas las técnicas que habías descubierto desde tu niñez, comprarte moto, andar a 200 millas por hora en el Turnpike, en ningún momento tú dijiste, ya no me estás haciendo nada de lo que estoy haciendo y lo que estoy probando. O sea, ¿qué más hay? Cuando yo llegué a ese punto, yo me sentía como que, bueno, listo, mi vida no vale nada, ¿ok? Pero yo quiero de pronto tener algo, tener una esposa o algo, pero yo decía, no existe eso para mí. O sea, yo que me voy a casar, si bien quién soy yo, no conozco una persona que, obviamente las personas que yo conocía no eran del perfil de casarse. Entonces yo dije, bueno, pero en el fondo yo me hubiese gustado tener una familia, pero no tampoco a la misma vez no tenía esperanza. Decía, ¿yo qué voy a conseguir? Si miren lo que hago yo, o sea, yo soy una persona que destruye hogar, una persona que se mete por aquí, una persona que se mete por allá. Entonces ya pasó el tiempo y un día con la persona que me invitó acá, yo la conocí, esa persona en la calle, o sea, en moto. Y yo no sabía que él iba a una iglesia y nada. Entonces después él ya vino acá y yo lo conocí a él y él me empezó a hablar. Y yo ya estaba con una persona con la que yo vivía. Vivías con una mujer. Yo conocí una persona en las rodadas de moto y el segundo día que yo la conocí me fui a vivir con ella. Wow. A su casa. A su casa. Pero A entonces su te casa. gustó mucho. Sí. Porque antes tú siempre habías sido una, después la otra, después la otra. O sea, honestamente cuando yo fui allá, pues yo me gustó estar con ella y tuve como, ella permitió que yo me quedara y yo me quedé y nunca más me fui. Yo duré 3 años ahí. Sí, Duraste 3 años, pero entonces obviamente para quedarte ahí sí te sentías, digamos que cómodo con esa persona. sí, yo ahí comencé a ver como digamos, la esperanza de poder estar con alguien a largo plazo. Ok. Empecé a experimentar eso. Pero ya se empezó a invertir el papel. Porque entonces yo pasé al lado de la gente que yo había dañado y yo pasé a ser el que estaba siendo afectado por otra persona igual o peor que yo. Pero Por- ¿cómo se explica eso? ¿Ella te era infiel? Yo la conocí a ella y como nos conocimos así, fue una historia muy como que es como que yo conozca a alguien y lo meta a vivir, no lo conoce. Y Claro. entonces, ¿cuándo lo vas a conocer? En el camino. Y ya yo estaba metido ahí. Obviamente me fui dando cuenta de cosas, que ella tenía otra vida y todo, Oh my God. viviendo conmigo. Wow, ok. ¿Y entonces qué pasó con eso? Yo empecé a salir porque ya yo que entré en modo despecho. O sea, yo estaba como que, bueno, me siento mal, ella tiene otra persona, no me lo dice, y yo lo sabía. Y entonces yo empecé a salir solo. Ella empezó a viajar y yo empecé a salir solo. Y salía en moto todo el tiempo. Wow. Entonces ahí tuve esa conversación con la persona que me invitó acá y empezamos a hablar de mujeres. Y me dice, mira, yo conozco un sitio, si tú realmente quieres conseguir a alguien de buena forma, yo conozco un sitio donde hay. Y yo le dije, ¿dónde? Y me dice, pues Papi, yo he visto todo lo que hay. ¿Dónde me vas dice, a llevar? papi, en la iglesia. En la En la iglesia. Ay. Y yo, en la iglesia. Quedó así la conversación. O sea, yo me fui, él se fue y pasó el tiempo. Y entonces yo seguí con esa persona y empecé a endeudarme, empecé a tomar decisiones horribles por ella, a comprar cosas, a prestar el crédito, todo. Y un día llegué y cuando fui a abrir la puerta veo las bolsas y la cerradura era otra No. y era mi ropa. Uf. Y cuando sacó. me meto en la cuenta, como dicen aquí, 7 morlacos, $7 tenía en la cuenta. Pero entonces la primera persona por la que tú comienzas, digamos que sentir algo y te hace Sí. la jugada. Sí. ¿Qué pasó en tu mente? No, pues yo me quería morir. Sí, yo me sentí muy mal. Pero nunca pude ver lo mal que yo hacía. Yo decía, ¿por qué me pasa eso a mí? Yo cogí mis cosas y obviamente le empecé a decir a ella, si me voy no regreso. Nunca me respondió. O sea, si me voy aquí y salgo del parqueo no regreso. Nunca me respondió. O sea, $7 en la cuenta, pero tenía las tarjetas y carro. No, por lo menos. ¿cuál tarjeta? No tenía tarjeta y debía 2 meses el carro. Ya estaba muy endeudado, estaba muy O mal. sea, porque todas las tarjetas estaban full. full. Oh my God. Sin plata y ya casi a punto de que te levante el carro la grúa.
Con Entonces- el corazón roto, sin plata y sin nada aquí. Sí. Y entonces, Y entonces, bueno, de ahí llamé a la persona que me trajo acá y le dije, hey, necesito un lugar donde quedarme. Él estaba en Orlando. Y yo le dije, yo voy a arrancar para allá. Y el man me dijo, hágale. Entonces yo arranqué y con los $10 que tenía, me fui y llegué allá. 7. Sí, eran $7. ¿En la Llegué moto? allá y... ¿Ah? ¿en la moto o en el No, carro? en el carro, en el carro. Entonces me fui allá y dije, bueno, voy a trabajar y del día voy resolviendo. Entonces, y eso fue lo que hice allá. Cuando uno tiene un carro, porque yo lo he presenciado, que uno debe, ¿cómo es la vuelta para que no te lo lleven? No te tienes, bueno, depende cuánto debas. Si debes 2 meses, te van a llamar día y noche a toda hora por todos lados. Cuando ya tú ya estás cerca del tercer mes, te empiezan a seguir. Hay compañías que ellos tienen para colectar el carro. Oh. Si tú te bajas, ellos lo levantan. Pero si tú Oh. estás en el carro, no lo pueden levantar. Ok. Entonces imagínense la historia ya metido en el carro. O sea, tú te quedabas dentro del carro para que no se lo llevaran. Claro, sí. Cuando yo me fui a Orlando, ¿ok? Yo estuve con esa persona y fue un jueves. Y yo llego allá y ese man era desde el mismo círculo mío. Tomar, salir, la moto, las niñas, todo. Y cuando yo llego allá, y ese man vivía en un cuarto y me dice, bueno, hágase aquí. Y yo hice ahí y yo veo que el man se voltea y yo, ¿qué estás haciendo? Y el man está orando, el man está haciendo la tarea. Y yo le dije, negro, ¿y tú qué? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Me dice, no, lo que pasa, el man le dio pena. Y me explicó, y me dijo, no, lo que pasa es que yo, en el tiempo que yo vine acá, yo me volví cristiano. Y yo estoy yendo a una iglesia, yo ya no quiero hacer esto, no es que... Y el man me dio una prédica, y yo, bueno, al siguiente día el man, no, que vamos a hacer la tarea. Te dice Sí, a ti. sí. Y tú, la tarea. No, pues, Oigan al otro. Oigan, el man, tío. ay, fue la primera vez que yo escuché en mi vida worship. Wow. El man me puso la canción que tocaron hoy, la de Beautiful Name. El man me la puso a mí y me dijo, esto No. es worship. Sí. ¿Y te acuerdas de la canción? Me acuerdo. Y todo? Y entonces el man se fue a trabajar y yo me fui a trabajar. Y el man me dijo, mañana no te vayas a ir, que yo te voy a llevar a un lugar. Y yo, no, ¿yo para dónde voy a ir? Si mi mente era trabajar, recuperarme, o sea, ¿sabes? Yo tenía esa mentalidad en ese momento. Y por algo decidí quedarme ese sábado. Y el man me dijo, chino, camine, que nos vamos a ir. Bueno, ¿para dónde? Camine, me dice. Y nos fuimos y cuando llego, él me llevó a la iglesia. Y llegamos, Un paréntesis, que hay una pregunta muy buena. ok. ¿Qué es la tarea? ¿Qué hablas de la tarea? Pues la tarea es orar en la mañana, en la noche y leer un versículo de la Biblia en la mañana, en la noche y no mentir. Y es una costumbre, algo que nos sí, enseñaron nuestros exacto, pastores viene de un aquí. versículo que el pastor nos ha enseñado y lo practicamos acá. Entonces él estaba en su proceso Él de estaba conocer haciendo- de Dios, Sí, haciendo su tarea. sí. Y eso es lo que tú presenciaste. Eso es lo que yo vi y a mí eso me marcó, porque es man rarísimo y haciendo eso y decía, no puede ser, una persona así, no creo que sea así. Claro, y a solas, porque no, se estaba man se- tratando el de man- esconder de ti. ¿no? El man se volteó y cogió su Biblia así, hizo y volteó y... Para que yo tú no lo vieras. Para que yo no lo Te daba viera. pena. Yo le dije, negro, pero piensa, yo ahí en la habitación con ese man solo y ese man, ¿qué está haciendo ahí? Claro, Sí. el man ahí se man se está drogando. sí, sí. Bueno, Wow. entonces el man me llevó a la iglesia, a una iglesia allá, y el man me dijo, esto es mi vida, y si tú te quieres quedar aquí, vamos a estar acá. Y yo le dije, no, pues ese día yo, cuando pusieron worship en la iglesia, pues yo me sentí bien. Yo, wow, o sea, tuve un día que escuchaba worship, y yo, bueno, salimos de allá y yo salí feliz porque la gente me trató bien y yo era como que la gente chévere. Y yo dije, wow, qué lindo. Entonces, esa noche yo le dije a él, yo mañana me voy para Miami. Me dijo, no, quédate. Y yo me voy, ya yo me siento bien, yo me voy para allá a ver qué hago. Entonces, claro, el man me dijo eso y me dijo, bueno, mire, hay una iglesia que es donde yo fui inicialmente. Si quieres ir, esta es la dirección. Y yo me vine. Y entonces cuando yo estaba acá, me acordé, me busqué la dirección y vine aquí, fue un sábado. Y yo llego y entro aquí y me hice ahí en el medio y yo veo todo oscurito y el worship duro. Pero solo, Solo. o sea, llegaste al servicio solo. Sí, yo me parqué ahí, me bajé y
Ok. Sí, ya había pagado un mes del carro, ya podía solucionar así. Entonces me pude parquear y me bajé, ¿sí? Entonces me metí en el medio y yo dije, wow. O sea, dentro de mí, yo decía, a mí aquí nadie me conoce, esto es una vida nueva. O sea, me metí en el medio, me puse a escuchar worship y calladito. Ya, se acabó el servicio y me fui. Y al siguiente día volví a venir, lo mismo. Entonces yo seguía así, domingo, 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 pero obviamente yo ya estaba metido en problemas. O sea, a mí me venía persiguiendo mi economía, mis decisiones, y ahí entonces ya el trabajo se complicó más. Ya yo venía acá, pero entonces tenía ya mucha deuda, tenía muchos problemas ya. O sea, todo lo que si yo hacía $100, digamos, era 10 gasolina, 10 para comer y 80 para pagar lo que hubiera que pagar ese día. Estás Wow. menos $50,000 y ya todo lo que tú pagues lo vas a perder, porque Wow. todo eso es interés y todo eso es late fee y todo eso. Entonces Wow. Es sí, un ya hueco que lo que es. tú haces, que entras, ya está comprometido. O te lo cobran o lo que sea, o está la cuenta en menos y te resulta que necesitas, hiciste 100, tienes la cuenta en menos 70 y ya perdiste el dinero. Wow. Yo estaba en ese estado. O sea, además de la cuenta en menos, tienes esa deuda en las tarjetas de Claro, 50.000 sí, y el carro. y el Sí, carro. pero te quitan el carro y ¿cómo hace? Te toca empezar, ¿cómo salió uno a trabajar sin carro? Entonces la prioridad es el carro y lo demás que se... ¿Y cómo llegaste, perdón? Porque alguna gente dice, no, pues yo solo tengo $5.000 de deuda o $10.000 de deuda, no estoy tan mal. ¿Cómo llegaste tú a 50? Porque No, yo empecé a usar las tarjetas y empecé a sacar más. Y las usaba y nunca las pagaba. Y si tenía la oportunidad de pagarlas, no las pagaba. O sea, si yo tenía $100 y me tocaba pagar, yo prefería no pagarla. Entonces, claro, eso se fue volviendo una bola de nieve que cuando yo miré, eso era ya una fortuna. Eso ya era algo inmenso. Wow. La cuenta en negativo. Entonces empiezas a vivir el tiempo de vida que necesito abrir otra cuenta, necesito empezar a ver cómo hago, buscar quién me hace el favor de cobrar y eso ya se vuelve un problema. Pero entonces, ok, tú ya estás viniendo de la iglesia, obviamente con las consecuencias de lo que habías vivido. ¿Y qué pasó? O sea, ¿en qué momento ya llegas, digamos, que al siguiente nivel de conocer a Dios? ¿Cuál es un encuentro que tú tienes de pasar? Debe ser una persona que viene, ve el servicio un fin de semana, que ya en sí eso era un milagro. Pienso que ya Dios, digamos que ya te abrió una puerta y tú entraste y hiciste el primer paso. Entonces, ¿cuál es el momento en el que tú tienes, digamos, que un Es encuentro? que eso pasó más adelante, porque yo ya estando así, yo ya hubo un momento en que a mí me levantaron el carro y donde yo vivía, si yo llegaba, yo vivía en una sala, si yo llegaba más tarde que otra persona que vivía ahí, me tocaba en el carro. Entonces me tocó estar en el carro por tiempo, dormir O varios sea, tiempos. dormías en el carro. Dormía en el parqueo del edificio, en el Wow. carro, porque ya también estaban en cierto, es que por eso te digo, si no pagaba el carro, entonces te lo llevan. Entonces hay un momento que ya me tocaba ir a dormir en el carro por obligación, porque si no me lo iban a llevar. Como trabajaba mañana, mi vida era me levanto, entonces prendo el Uber y salgo y no me puedo bajar del carro, hacer ningún favor ni hacer nada. Wow. Sí. Y entonces, Pues ya después de ahí, entonces ya cuando llegó ese punto de quiebre, entonces ya yo fue donde yo empecé a ir aquí a un grupo y empecé a buscar más ayuda. Yo empecé a recibir lo que me estaban ofreciendo acá. Entonces empecé a ir a un grupo, con un líder y me empezó a ayudar. El man me dijo, hey, mira, yo no tengo plata para ayudarte, pero yo te voy a enseñar a que vivas una vida mejor y diferente a la que tienes. Y yo dije, bueno, le dije así, ¿qué hay que hacer? Me dijo, pues, estar acá, estar, me dijo, estar y Estar. seguir. Ujú. wow, y estuviste. Sí, Wow. hasta hoy, bueno, desde ese día que viene el que me senté ahí, no me volví a ir, gracias a Dios. ¿Y cómo al estar aquí ordenó tanto desorden? Fue poco a poco. O sea, yo empecé a hacer caso, empecé a escuchar que habían procesos. Entonces, primero fue espiritualmente, luego fue mi economía, luego fue mi físico y fui paso a paso como que dejando que Dios entrara en mi vida a sanar eso, como que viviendo un día a la vez. Primero esto, luego ya conseguí un trabajo, empezó a entrar mi cheque, me empecé a acomodar y entonces mi economía se empezó ya, después de toda esa experiencia que tuve, aprendí aquí
a manejar mi economía. A decir, bueno, esto es para esto, voy a hacer esto y ahorrar. No quería nunca más volver a estar como estuve. Wow. Y entonces lograste salir de la deuda. Sí, una parte y la otra como que tuve un acuerdo de pago, Ok. pero fue hace 11 años. O sea, yo Wow. llegué a tener mi crédito en 390. O sea, Wow. yo creo que eso es lo más bajo que puede existir. Y entonces ya, como para ir llegando a ese momento en el que te encontraste con la cruz por primera vez, ¿cómo fue eso? Yo empecé, a mí me costó mucho ir al grupo, pero cuando empecé a tener como ese resultado y eso, me empecé mi vida a mejorar. Entonces yo empecé a hacer cosas de acá a la iglesia. Entonces empecé a venir acá los viernes y pasó un summer camp, pasó el segundo y yo no fui. Yo decía, yo no voy a ir, yo no voy a ir a eso no es para mí. Yo estoy en otro punto de mi vida, yo necesito solucionar, trabajar, arreglar. Y en el tercer summer camp que ya estuve aquí, fui. Y igual pagué el summer camp y todavía estando a punto de ir, casi no voy. ¿Por qué? Porque me sentía como que yo no pertenezco aquí, yo no soy de acá, yo no voy a encajar aquí, yo soy diferente y me sentía de esa forma. Todavía queriendo ser el lone wolf. Sí, con una imagen. Eso era una imagen y una fachada que es realmente algo que yo no era. Que todo el mundo me ve, pero que yo solamente me creo. Wow. ¿Y qué comenzó a cambiar tu mente Fue así. Yo llegué, lo mismo que cuando pasó aquí el primer día, yo llegué y en ese summer camp hubo worship. Y yo me arrodillé y me acuerdo ese día donde yo tuve esa presencia de Dios, donde yo sentí el vientito y me metí en el worship. Era New Heart, la canción cuando yo estaba allí. Y desde allí al siguiente día yo empecé a jugar, fui animado, empecé a sentirme parte de aquí. El líder de mi clan en ese momento me animaba, me empujaba, me decía, ven, lo estás haciendo bien. ¿Qué clan era? El ninja. ¿Hay ninjas acá? Sí, y así jugara y perdiera y todo me hizo sentir parte de... Y era una persona que yo la veía, pero no la conocía. Yo tenía otro líder en ese tiempo y nunca había tenido esa cercanía con él. Y eso me Wow. impulsó y me sirvió mucho a sentirme parte de... Y ya siendo grande, recibiste ese estímulo que Sí. nunca tuviste de Sí. tu papá, de ninguna Sí. persona, de Ujú. chiquito. Sí. Te diste cuenta que no eras tan grande como No, pensabas. era un niño. A mí lo que me parece muy loco de ti es que yo te veía y por ahí, porque como tú dijiste, tú estabas, pero eras muy solo, venías y te ibas y nunca te vi sonreír, nunca en la vida. Yo decía, wow, ese man es bravo, ese man es serio. Te veía todo musculoso, todo grande, intimidante. Y yo, wow, quiero ser como ese man. Algún día tener esos músculos. Y, y entonces lo que me parece tan loco y lo que me causa lo que me vuela un poquito los sesos es que toda la vida, aun siendo un niño, te la pasaste solo, solo y aprendiste a tener una vida solo, 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 solo. Y a mí lo que me parece más loco es que tú eres una de las personas más tiernas y más lindas que yo conozco. Y conocer tu testimonio de la forma de lo que lo cuentas, diciendo que eras una persona sola y así traumatizada. Yo no sé en qué momento cambió, puede ser en ese summer camp que Dios usó, que tú diste ese paso, que tú dijiste, aunque todos tus complejos, aunque todos tus traumas decían, no, eso no es lo mío, yo tengo que hacer esto. Tú diste el paso de ir a ese summer camp y el Señor usó ese summer camp y la gente que tenía a tu alrededor para hacer algo en tu corazón en ese momento. Y ahora que yo veo el resultado de todo eso, de lo que Dios puede hacer, tú eres una de las personas más lindas, más tiernas que yo conozco. Siempre es un abrazo, siempre es un abrazo de verdad, siempre es unas palabras lindas. Y ahora verte, cómo te impactó el worship en tu vida, ahora verte tocando la batería. Porque todavía no nos ha contado lo que pasó después, que con los cambios que trajo a tu vida esa decisión. Sí, es que yo después que salí del summer camp fue donde yo pude ser integrado, donde yo me sentí integrado acá y empecé a tratar de servir.
me llené de esperanza de ver que gente se había casado, mi líder tenía su esposa, y yo dije, wow, o sea, realmente lo que yo pensaba ese tiempo que eso no es para mí, dije, esto sí puede ser para mí. Y yo me llené de esperanza y yo dije, yo quiero caminar acá, yo quiero estar aquí. ¿Y encontraste a tu esposita? Sí, para la gloria de Dios, sí. Una, una esposa increíble que yo jamás en mi vida pensé que podía llegar a tener. Y hay un little B1 por ahí. El little big one, sí. Carlitos, no, me parece una locura, pero me parece, yo en tu vida lo que he notado desde el principio que has hablado es que aunque viviste todo eso, Dios te escogió a ti y te abrió las puertas por donde tenías que pasar y como que te dieron la visa, como que fuiste donde estaba ese amigo, como que después bajaste acá. Es solo Dios abriéndote puertas, solo Dios trayéndote acá, pero tú al mismo tiempo respondiendo al llamado, dando el paso, siempre porque siempre dijiste, vengo al servicio, soy constante, tú dijiste, no voy a parar. Y aunque tu vida estaba patas arriba, $50,000 en deuda, tú seguiste constante viniendo todos los domingos. Y yo pienso que ahí es donde Dios obra y actúa en las personas. Dios entra en la vida y trata de entrar en la vida de las personas y llega a tiempo, pero si nosotros no cumplimos con la parte de la constancia, es imposible. Y tú, domingo tras domingo, después grupo, después estar, después summer camp. Y bueno, ya el resto es historia. A partir de ahora tienes una esposa preciosa, un hijo precioso, estás en la alabanza. Una economía restaurada. Sí, economía. gloria a Dios. Sí, y una señor. sexualidad también restaurada. Amén, sí. Sí, porque en todo ese tiempo y mi experiencia de vida, eso, como dice la palabra, yo lo tomo por basura, porque yo nunca experimenté el amor ni nunca pude sentir realmente lo que era estar con una persona hasta que me casé. Bueno, gloria a Dios, el Señor es lindo y el Señor renueva todo, no importa lo que uno haya vivido. Yo, como tú lo has dicho y yo he escuchado historias, todo lo que la gente ha vivido en el mundo, todo lo que ha habido antes de Cristo es borrado y hecho nuevo, cuenta nueva, somos nuevos y el Señor es capaz de restaurar todo, nuestra mente, nuestra alma, nuestras memorias, nuestros cuerpos, todo. Y verte así en el pasillo, yo creo que ya no te volveré a ver igual porque eres un testimonio andante, eres un testimonio de que el Señor está, el Señor se muestra, y si uno escoge ser constante, escoge entrar ahí, la vida a uno se le puede transformar porque uno puede ver tu vida en la situación en la que tú estabas y de verdad que es muy difícil encontrarle solución. Porque tú uno dice, estoy $50,000 en deuda, he hecho nada, mi mentalidad está hecho nada. ¿Qué va a hacer que yo vaya a una iglesita los domingos? ¿Qué me va a solucionar a mí ir a sentarme a escuchar a un hombre hablar de Dios? Eso yo lo que quito es billete y solucionar mi estatus acá. Entonces, para mí eso es un milagro. ¿Sí me entiendes? Que tú pudiste estar constante, que tú pudiste entender que el simple hecho de tú estar en un servicio y como tú dijiste, tú te sentiste bien, entraste, escuchaste la adoración, la alabanza y te sentiste bien. Ya era como que el Espíritu Santo y el Señor te estaban diciendo, tú sí perteneces acá, tú tienes que estar acá y aquí está tu familia y aquí yo te voy a renovar y te voy a dar todo lo que tú siempre soñaste y más. Así que Carlitos, gracias por exponer tu testimonio, porque de verdad que es vida, fe y esperanza para todos nosotros, para mí, para todos los que estamos en este auditorio. Nos trae esperanza, nos trae fe y nos trae de verdad que nos revitaliza y nos da una vida nueva. Y gracias por tu valentía de acá abrirte de la manera en la que te abriste, porque no solamente nos muestra a nosotros mismos la capacidad de lo que Dios puede hacer en nuestra propia vida, sino que nos da un ejemplo maravilloso de no avergonzarnos de lo que vivimos, porque ya entendemos que eso no nos representa, no es lo que somos hoy en día, porque somos nueva criatura. Entonces ya tú no tienes de qué avergonzarte porque tú ya sabes quién eres en Cristo. Y lo dices aquí rápido, 20 minutos, pero Dios hizo el proceso en años y Jesús no tiene afán de cambiarnos. Él te espera y Él restaura tu vida poco a poco y cada área de tu vida es un reflejo de eso, tu economía,
tu abundancia en todo lo que tú tienes, es tu constancia, como decía David, y que Jesús no tiene afán para restaurar nuestras vidas. ¿no? Y ahora estás dejando que el Señor te use. O sea, porque yo sé lo difícil que es. Y yo te vi crecer comenzando cuando comenzaste a tocar la batería. Tu constancia es la constancia con el Señor. Comenzaste y yo decía, uy, este hombre, Dios mío, escogiste el peor el instrumento más difícil. Y ahora ver cómo tocas es una locura, ver cómo dejas que el Señor te use a través de un instrumento, a través de tus discípulos, a través en tu familia. Y en este momento lo que el Señor está haciendo en las vidas de las personas no sabemos, no comprendemos y de pronto nunca lo sabremos. Pero es lo que hemos dicho desde el principio, tú has estado y tú has respondido al llamado del Señor y toda la gloria es para Él, pero gracias de verdad por compartirte, por dejarte usar y sé que no es el final y que tu ministerio Amén. se va a seguir disparando y Amén. tu ministerio el de tu esposa de aquí va a seguir explotando, así que bueno, te amo, Amén. gracias, gloria a Dios. Yo pienso que es un buen momento para que ores, mami, y le demos la gloria a Dios y le demos gracias por poder estar aquí y haber presenciado esto y que el Señor lo use en nuestras vidas. Sí, es que el testimonio de Carlitos, hay muchas etapas en las que desde el principio de su vida, el desorden, yo diría que la palabra es desorden, el desorden en ese núcleo familiar desde una edad tan temprana, que ya su papá se haya ido de su casa, ver el desorden como ejemplo en las relaciones que tenía su mamá. Luego más adelante, el desorden en la sexualidad, el desorden en la economía. Y lo más hermoso es ver la capacidad espectacular que tiene Jesús de hacer todo nuevo. Lo hermoso es saber que ninguno de los errores que cometimos, ni la cosa más que nos más avergüenza en este momento, nos define. Y la razón está en este versículo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta es una promesa que tú hoy puedes reclamar. Y yo hoy estaba pensando, durante esta semana, estuve meditando también en este versículo que es Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse en Jesús, en lo que Él puede hacer en tu vida, en luchar cada día por obedecerle, el amar obedecerle, el amar contar lo que Él ha hecho en tu vida, así como lo ha hecho Carlitos. Y la recompensa tan hermosa, Él concederá los deseos de tu corazón. Hoy yo te invito a que tomemos esa decisión, deleitarnos en Él, para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero primero que hagamos, si no lo has hecho, esa decisión de recibir a Jesús en nuestro corazón, porque eso es lo que nos da el regalo más importante. La razón de nuestro existir y es el saber lo que pasa después de la muerte, tener la oportunidad de ir al cielo. Para eso vino Jesús a esta tierra. No le importó tu pecado, lo que pudiste hacer, a cuántas personas lastimaste. Jesús vino siendo santo, perfecto. Murió en esa cruz y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Murió, pero al tercer día resucitó. Y gracias a ese sacrificio nosotros podemos decir que tenemos entrada al cielo. Solamente tenemos que hacer una oración. Te invito a que la hagas. Repite después de mí. Jesús, yo hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú viniste a esta tierra y moriste en esa cruz
por el perdón de mis pecados. Gracias, porque yo sé que por ese sacrificio hoy puedo recibir mi regalo de vida eterna. Padre, hoy te entrego todo mi pasado, todas las cosas que aún me avergüenzan, toda carga que yo pueda tener hoy en día, todo pacto, toda ligadura, toda cosa, Señor, que yo haya hecho que hoy en día me carga. Te lo entrego todo a ti, Señor, y reclamo tu promesa de que en ti soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, que esta promesa, Señor, se vuelva una verdad en mí y yo pueda vivir cada día de mi vida con el gozo de saber que puedo deleitarme en ti y veré como cada día tú concederás cada una de las peticiones de mi corazón y todo lo malo, Señor, que yo viví, tú te glorificarás, Señor, y lo usarás para que muchas personas conozcan de ti y se cumpla el propósito por el cual tú me creaste. En el nombre de Jesús oramos. Amén.